Y ahorita aquí con unos carnales que conocí, vamos a ir a conocer el barrio de Tacares de Grecia. Tacares de Grecia. Es un barrio conflictivo, un barrio bajo. Me dicen que aquí es muy peligroso y sinceramente nunca me ha pasado nada. Hasta hoy no he tenido problemas, la verdad, sí. Aquí el máster ya sacó su bebida peligrosa, que parece gasolina, no lo voy a negar. Esto se llama Pequeño Lulú. El Pequeño chilete Lulú. de la zona, papá. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no, sí está bien fuerte! No me lo voy a acabar, discúlpeme. ¿Tú sí te lo echas? ¡A su verde! ¡Un campeón! Nos encontramos en Costa Rica. Un placer estar de vuelta por este hermosísimo país, las tierras de la pura vida. Y en este video nos dedicaremos a visitar barrios populares de la capital del país y sus alrededores. Barrios que llaman la atención, ya sea por sus zonas rojas o por su contexto histórico. Y comenzamos en el barrio conocido como Caro Quintero. Esta comunidad solía ser la mansión del famoso narcotraficante mexicano Caro Quintero, hasta que por ahí de finales de los 80s, cuando la DEA lo agarró, la propiedad quedó completamente abandonada y naturalmente las personas comenzaron a entrar a saquear la propiedad. Se cuenta que la gente de alrededores sacó de aquí pantallas, muebles costosísimos, vaya, incluso el mármol del suelo fue talado para poder revenderse en otro sitio. Fue por ahí de los años 90 que ya las autoridades empezaron a poner un poquito de más orden, pero para cuando se vinieron a hacer los conteos oficiales de cuánto tenía el narcotraficante, se llegaron a encontrar con que ya estaba prácticamente vacío. La mayoría de las cosas habían sido saqueadas. Fue por aquellas fechas que personas empezaron a habitar la masiva propiedad, porque vaya, pues esto hace sentido. Un pedazo de tierra tan masivo para un solo criminal, claro que no. Aquí hoy en día viven más de 150 familias, aunque por supuesto no existe un censo específico como tal. Está bien interesante caminar por acá y darnos cuenta de cómo mucha de esta estructura que estamos viendo pertenecía a la mansión del líder criminal. Se cuenta que esta era como la zona principal de la casa, en la cual ahora pues ya se construyeron varias viviendas, de hecho de un muy buen tamaño. Venga, ahora sí, suficiente introducción. Los barrios emblemáticos de Costa Rica nos esperan. Vamos a darle. No manches, vean cómo nos encontramos la antigua piscina de la mansión del narco. ¡Wow! Siguen los mosaicos originales y toda la cosa. Y me cuentan acá locales que la piscina seguía y seguía. Es bien interesante que tan solo en esta extensión caben 6 viviendas y grandecitas, ¿eh? No crean que están apretadas. Algunas incluso tienen varios niveles. No, hombre, ¿cuántas familias se vinieron a acomodar para acá? Me están contando aquí algunos vecinos que llamarle a la colonia hoy en día Caro Quintero ya no es del todo apropiado. Están haciendo un movimiento para que este nombre pueda cambiar y de hecho oficialmente a la fecha en que grabo ya se llama Vista de Santa María, aunque sí que en Google Maps el nombre sigue siendo Caro Quintero. Si lo buscas así, así como tal te sale. En el 2015 solicitamos la nomenclatura que da los nombres, parajes y lugares de Costa Rica y nos lo aprobaron para llamarnos Vistas de Santa María, ya que lo que nosotros teníamos y la prensa nos dio fue un sobrenombre, porque fue una captura en esta finca. Y después de eso, nosotros lo solicitamos y nos lo aprobaron. Entonces, registralmente somos Vistas de Santa María porque nuestro vecino mayor internacional es el aeropuerto Juan Santa María. Entonces, la manera de decir es Vista de Santa María. Vistas de Santa María. Caro Quintero. ¿Tú le dices Sí, Caro Quintero? Cuando me preguntan a dónde vivo, yo digo Caro Quintero. Ya tengo año y medio de estar acá y es una comunidad muy tranquila. A mí, cuando me preguntan dónde vivo, yo le digo que vivo aquí, me dicen que aquí es muy peligroso. Y sinceramente, yo trabajo y vengo a las 10 de la noche y nunca me ha pasado nada. Hasta hoy no he tenido problemas, la verdad, sí. ¿Tú cómo le llamas aquí a la colonia? Yo digo Caro Quintero. ¿Tú le dices Caro Quintero? Yo también, siempre que voy a hablar Caro Quintero, yo soy de ahí Caro Quintero. Vista de Santa María, no. Muy poco. Muy poco, hasta ahorita es que se va usando. Sí. Ok. Pero tú, si te preguntan, dices Caro Quintero. Caro Quintero, sí. ¿Esta es una colonia caliente, digamos? ¿Es barrio caliente o esto es puro mito? Para mí es puro mito. Sí. Porque 20 años de vivir aquí y así problemas, un año para atrás y ya, nada más.
de aquí a eso, pura tranquilidad. Que la gente, todo el mundo se conoce, entonces unidos. Realzar el nombre de un narcotraficante nunca ha sido la intención de toda la comunidad. Fue, como dice uno, mera historia. Pero ahora sí, historia de los habitantes. Somos vistas de Santa María para ocasionar otra perspectiva, que nosotros somos una comunidad bastante luchones. Pues he inventado chupacabras de aquí del barrio. Ah, mira, está chido. Aquí conocí al buen chupacabras, así te dicen. Que pues buen sujeto acá. Tú vienes aquí a apoyar en la comunidad Yo y tal. soy el que saco la basura aquí, gracias a ellos yo me gano mi platica aquí. Ah, ok. Sí, aquí es para acá. Sí, Se te da tu lanita de manera privada, tú Sí. vienes a recoger la basura y todo Ajá. esto. No, está buenísimo. Miren, eso está bien interesante. A pesar de no haber pues todo el apoyo por parte del gobierno como tal, como que los vecinos se organizan y van poniendo de a poquitos y así pues van sacando. Está bien. En el barrio existe una sola tiendita, una pulpería o llamémosle mini super que se llama G&S, que abastece a las más de 1000 personas que habitan acá. De igual manera hay una sola verdulería. Pues vaya, no es como que vive tantísima gente, pero esto reduce la necesidad de tener que salir a hacer las compras a otros lados. Que la tienda tiene aproximadamente 30 años. Nosotros de tenerla acá tenemos como 10 años y medio. Antes de eso estuvo mi suegro, que fue el que la fundó. Luego pasó mi cuñado y ahora estoy yo con mi esposa. ¿No te pasa que llegan luego en la noche borrachos tocándote que quieren cerveza? Verás que nosotros hemos tratado de establecer que no, o sea, la hora laboral, Claro. la hora laboral, la hora familiar es familiar, porque uno requiere pues ese espacio, ¿verdad? ¿Ven que les enseñaba los restos de la piscina? Pues esta alberca era tan grande que incluso en el mismo espacio alcanzó para construir un centro comunitario. Vean esto para hacer las asambleas de la comunidad, que si la fiestita de cumpleaños del Jorgito, etcétera, etcétera. De hecho, los vecinos con los que he platicado me dicen muy orgullosos que este barrio es el único en todos los alrededores que tiene un centro comunitario oficial, producto del trabajo constante de las personas que se han puesto al frente y han defendido así de, a ver, nosotros no somos un barrio precario, vamos a pavimentar las calles, vamos a tener nuestro centrito y nos vamos a quitar esta fama de barrio peligroso que tenemos. Porque sí, si tú preguntas cotidianamente a la gente así, el barrio Caro Quintero y tal, te van a decir, no, ese es barrio peligroso, es barrio caliente y tal. Pero sinceramente, tras haberlo ya caminado y platicado con la gente y tal, les puedo decir que se siente muy ordenado, muy bien. Y está muy cool que todo esto es por logro privado de los mismos vecinos. Pues bueno, excelente recepción aquí en Comunidad Vistas de Santa María. Vamos a ver qué más nos encontramos. Las zonas más conocidas a nivel nacional por ser caliente es la del Infiernillo y sus alrededores. A ver, no sé si el nombre oficial del barrio sea el Infiernillo, pero así lo conocen todos y de hecho si lo buscas en Google y Google Maps y Waze y etcétera, así te sale como tal como el Infiernillo. Y ahorita aquí con unos carnales que conocí, vamos a ir a conocer el barrio de, ¿cómo se llama? ¿Grecia? Tacares de Grecia. Tacares de Grecia. Digamos, es barrio caliente, está ya más tranquilo. Es un barrio conflictivo, un barrio bajo. Y aquí venimos también con el Mickey. ¿Cómo estás, mi Mickey? Por allá. ¿Por qué ese apodo, Mickey? Ay, no sé si me pidieron desde chamaco. Por ratón. Oye, ¿tu tatuaje dice real hasta la muerte? Sí. Está chido. ¿Y a ti, tú no tienes un apodo como el Mickey? Casa, me dicen a mí. Dentro de los guetos, ¿pasa mucho que recluten a niños, a menores para las pandillas y tal? ¿O esto no se ve? Aquí esto no se ve en este país. Paramos aquí en una cantinita de la zona que se llama Soda El Negro. Buen nombre, me dicen que aquí sodas son pues todos estos centros como de consumo chiquitico. Y nos estamos echando una clásica caldosa. Esto ya lo había probado en mi pasada visita por Costa Rica. Son básicamente pues frituras de estas que te venden en la tiendita, ¿no? Las tostaditas de maíz o papitas, etcétera. Y les ponen adentro ceviche con su caldo. Entonces la verdad es que queda bastante bueno, bastante suculento. Acá con el negro quedan sabrosas. Mi negro, ¿aquí hacen las mejores caldosas o qué? Ya, claro, ya usted la probó, Luisito. La verdad sí, buena, chida, me gustó. ¿Qué es, receta de tu padre o qué? Sí, este negocio era de mi papá hace 14 años y él falleció hace 4. Después lo tuvo mi mamá y ahora llegué yo a ayudarle ahí un poco, sí. Oye, mi negro, ¿has probado Gran Malo? Una vez tuve la oportunidad. ¿De verdad? Sí. ¿Nos echamos uno o qué? Dale, ¿qué? Aquí suave, ¿no? Leve porque estamos empezando el día. Pues saludcita. Salud. Saludcita.
¿Te lo echaste entero? De una vez. Le dio sin piedad. No, qué sabroso, qué refrescante. Mi marca de licor de tequila, picosito, sabor tamarindo, delicioso, exquisito. Ya está disponible en licorerías alrededor de Costa Rica. Así que pueden ir por el suyo para probarlo, para degustar, para empezar con todos los fines de semana. Pues bueno, continuemos. A esta calle se le conoce coloquialmente como calle de las latas porque anteriormente todas las viviendas aquí eran hechas pues con este material metálico como hojalata. Hoy en día sí que se siguen construyendo casas así, sí que se ven bastantes, pero yo diría que la mitad son de ladrillo. Acá mi carnal del bus se detuvo un momento para saludarnos. ¿Qué tal va la jornada, papi? ¿Va bien? Durísima, pero va bien. Hasta luego, mi hermano, suerte. Qué gracioso, el carnal paró la ruta ahí y sí había unos chavitos atrás. Miren, gente muy buena onda, gente muy relajada. Es que se vive rico aquí. Aquí mi bro ya, esa foto que es para promocionar los tanques de gas, ¿o qué? Nuevo repartidor de gas, Luisito, aquí en Rapigas, Carrillos Bajo de Paz. Si necesitan gas chido, aquí mi carnal tiene. Rapigas se llama. Carrillos Bajo de Paz, estamos ubicados. A ver, con esta moto tan poderosa, ¿en cuánto tiempo llegas a entregarle a En menos alguien? de 15 minutos estamos en su casa. O sea, ¿es lo que garantizan? Está garantizado, el gas que dura más, Rapigas. Me gusta. Hasta el eslogan y todo. Y el depósito de gas lo tienen acá atrás. Ah, perro, ¿no? Pues este sí es un negocio grande. No, espera, como que me dijiste que eran nada más esos. Tú tienes un imperio del gas aquí. Oye, re bien, pues ya saben, si necesitan gas del chido, Rapigas es el bueno. Aquí el máster ya sacó su bebida peligrosa. ¿Qué es ese bote? Parece gasolina, no lo voy a negar. ¿Qué es? Esto se llama Pequeño Lulú. El Pequeño chirrete Lulú. de la zona, papá. ¿Y con qué lo haces? Como con Tiene ciruelas. frutas ahí, ciruelas. Es con frutas, es como un destilado, un vino. Nada más, pues como llegó en el bote así como de tiner, yo pensé. Oye, pues vamos a probarlo, ¿no? ¿O qué? Esa es la idea. Órale. A ver, vamos a darle una probadita. A ver, ¿qué tal? ¿Este es el leve o es el para valientes? Es para valientes. Este es para valientes, ok, entonces me la El que llevo. se toma uno quiere otro. Ah, bueno, ese es el peligro verdadero. Pues venga, el pequeño Lulú. Desde las Salucita, latas. desde las latas. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no, sí está... No exagerabas, sí está regañón. Está bastante bueno. No, está peligroso. Hasta los colochos se le están estirando. ¿Verdad? Pega como tu mamá cuando está enojada. Mándeselo sin miedo, mándeselo sin miedo. Ay, está durísimo. Mire, no me lo voy a acabar, discúlpeme. Está bien fuerte. ¿Tú sí te lo echas? Un campeón, Riquísimo. O sea, esto es lo que sueles tomar. Sí, eso es aquí todos los días, hay que mandarse un traguito. Ah, sí. Para Oye. estar bien de salud. Sabroso. Aquí estas chicas se bajaron del bus para pasar a saludar. ¿Cómo se llaman, chicas? Jimena, ¿Tú? Francini, Naomi. Ah, muy bien. Oye, yo había leído en internet y tal que más o menos por esos alrededores era de repente zona medio caliente, pero yo estoy viendo todo demasiado tranquilo. Sí, bueno, eso dependiendo de la hora, digamos. Ya como a las 12, 1 se pone terrible el calor, literal. O sea, caliente. Bueno, yo decía de criminal, pero bueno, no, sí, también. vaya malentendido, ¿eh? Sí, yo digo, caliente, ¿qué? Salió aquí a saludarnos el buen Simón, se llama, ¿verdad? El buen no muerde. Es bonachón el Simón. ¿Tú vives aquí en esta colonia? Sí, de hecho, aquí arriba. Ah, aquí arriba. ¿Describirías este como un lugar tranqui para vivir? Para mí sí. O sea, está re bien. Sí, dicen que es peligroso, pero a mí nunca me ha pasado. Tengo como que 11, 12 años de vivir aquí. Y relax. Relajado. Ay, vean, el Mickey me está enseñando aquí su TikTok. ¿Cantas entonces? Sí. Oye, qué chidísimo. ¿Qué viene siendo rap? Sí, estilo rap. ¿Y ya tienes nombre artístico o no? El Mickey. El Mickey como tal. Sí. A ver si no te demanda Disney. Oye, esto que tienes tatuado aquí es una metralleta. Una mini Uzi. ¿Y por qué esa arma en particular te gusta? No sé, y está el nombre de mi papá que falleció. A ver, pues esto ya lo he probado y recuerdo que era para valientes. Me trajeron aquí a probar tantito auténtico, frísimo, cacique. ¿Esto es lo que toma cualquier tico que se respeta? Correcto, fuerte, fuerte. O sea, si no lo aguantas, no te gradúas como tico. No se gradúa. Me están recomendando aquí tomarlo con esto que se llama limoncho. Limoncho. Que me lo pongo aquí, le chupo y listo. Pues a ver qué tal con el limoncho. Esto me sabe a gloria después de la pequeña Lulú. O sea, no, es que este sí tiene sabor. Esto sí está rico, ajá. No, el pequeña Lulú sí estaba bien. No, con eso prenden la moto.
Uf, oye, pues qué riquísimo. Está bueno, sí. Ahora, estoy viendo que en esta licorería todavía no tienen el gran malo. No, no lo tenemos por acá. Tenemos que mandar de una, ¿eh? Ah, vean qué loco, ahorita manejando pasamos junto al, vaya, muy sonado avión que tuvo un accidente aquí en el aeropuerto de Costa Rica en el año de 2022. Apenitas de cuando estoy grabando esto, no tiene mucho que pasó. En el video que se hizo muy viral se puede ver al avión de DHL de envíos en la pista y vale, de repente se va mal, se partió a la mitad y hasta la fecha aquí lo mantienen y se comenta que se podría utilizar para hacer simulacros o actividades similares y que de esta manera pues se use para algo, porque pues sí, lo estamos viendo, quedó inservible. Nos vinimos a dar la vuelta nocturna por la zona roja de San José. Esta zona, ubicada al centro de la ciudad, es bien conocida por tener bastante movimiento de prostitución, comercio de drogas, casinos, hoteles baratos, etcétera, etcétera. Es ese tipo de movilidad. Y si bien hoy en día, claro que esto se sigue viendo, me dicen que no es nada comparado a como se veía hace tal vez unos 4 o 5 años. Justo en esta esquina donde estamos, había 4 grandes establecimientos, los cuales hoy en día ya han cerrado, entre los que resaltan este hotel que está a mis espaldas, ahora abandonado, que era conocido como el Hotel del Rey. Se escuchan muchísimos mitos de lo más perturbadores, muchas historias de explotación sexual, incluso explotación sexual de menores, tema que hoy en día las autoridades han combatido muchísimo. De hecho, me estoy enterando que hasta hace apenas unos años Costa Rica era un destino conocido por gringos europeos por su turismo sexual, que no era muy inusual que gente viajara por esa razón. Y se estaba saliendo esto tanto de control que las autoridades aprovecharon la época pandémica para decir así como: hey, todos estos establecimientos cierran, esto ya no es salubre, esto ya no es limpio, y les dieron cuello a muchísimos. Estamos hablando que para antes del 2020 se estima que habían más de 70 prostíbulos en la zona y hoy en día tal vez sean menos de 20, aunque los datos verdaderos quién sabe cuáles sean. Y sí, se ven muchísimos hoteles con presupuestos desde los $10 hasta tal vez más de los 100 para cuando hay más presupuesto. Y en efecto sí que se ven patrullas de la policía bastante a menudo, cámaras de seguridad pública. Sí, como que están limpiando muchísimo esta zona. Pues ahí lo tienen, un pequeño recorrido por algunos de los barrios de Costa Rica. Qué buena onda es la gente, ¿no? Qué platicadora, qué risueña. En efecto, uno se la pasa muy rico en Costa Rica. Recuerden que Gran Malo ya está disponible en Tierras Ticas, así que vayan a su licorería más cercana a preguntar si lo tienen. Degústense ese exquisito licor de tequila sabor tamarindo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.